Saludos amigos, buena salud y buenas vibras para todos, para todos. Bueno, como habíamos quedado ya anteriormente, les comenté acerca del origen de los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos de banda de guerra. Y les dije también que el siguiente video de este video iba a ser acerca del origen de la banda de guerra en México. Entonces ya vimos cómo surgen los instrumentos, cómo surge la corneta. Dijimos en el video pasado que la corneta surge precisamente de cornamentas, de animales. ¿Sale? De ahí surge, ahí es como se origina en la antigüedad lo que ahorita es una corneta en la actualidad. Ya sabemos que es de metal y que tiene diferentes dimensiones. Ahorita la más moderna, les debo aclararles que la más moderna, la que se está usando ahorita, no es la medida reglamentaria. Hay una marca de Querétaro que maneja la medida reglamentaria que se usa en el ejército. ¿Sale? Entonces, quedamos también que los tambores, su origen, cómo iniciaron, cómo se inició a hacer ese instrumento, y quedamos también en que eran con palos huecos, con piel de animales, incluso de peces, y así es como va cambiando la forma del tambor hasta la actualidad. ¿Sale? Bueno, les hablaba también de que la persona que este, trajo la banda de guerra como es en la actualidad, y bueno, fue el presidente oaxaqueño Porfirio Díaz. Este presidente Porfirio Díaz duró bastante tiempo como presidente. Es a lo que llamamos, o muchas personas llaman dictadura. Duró mucho tiempo, estuvo un periodo de 4 años, pasó otro periodo que no estuvo él, y a partir de ahí estuvo bastante tiempo. Entonces fue alrededor de aquí tengo la fecha, 1884 a 1910, el periodo de Porfirio Díaz. Y en ese periodo, en esos años, es cuando surge la banda de guerra. Hay antecedentes de que este presidente era muy amante de lo que era la ascendencia, todo lo que tenía que ver con Europa. Entonces, como sabemos, y les había comentado en el video pasado, la corneta viene pues de Europa, ¿sí? Francia en específico. Entonces, ahí surge que el ejército de ese país, considerado en esos tiempos como uno de los ejércitos de los mejores del mundo, y Porfirio Díaz pues siendo militar también y teniendo conocimiento de ello, adopta muchas cosas del ejército francés para traerlas al ejército mexicano. Muchas palabras incluso aún se usan en el ejército mexicano. Incluso algunas marchas que tienen nombres que tienen que ver con el idioma francés. Bueno, Porfirio Díaz trae acá a México la banda de guerra, pero les voy a decir algo, los tambores de aquellos tiempos no eran como los tambores que están ahorita, naturalmente, ¿verdad? Pero me refiero a las dimensiones que tenían los tambores de aquellos tiempos. Pongan que ahorita 25 centímetros más o menos es lo que mide un tambor. Pues no, en aquellos tiempos era prácticamente el doble del tamaño. Entonces era una cosa que se ponían y estaba grandísima, había que ponerla de lado. Ahorita se usa que se pone ligeramente diagonal, pero en aquellos tiempos era más, y era precisamente por eso, por la dimensión del tambor. Se dice también, se dice que los amarres eran con tripas de gato. Así dice. Lo que yo sé, ahí me enseñaron en el ejército, que en realidad lo que se usaba, a lo que se le llama tripa de gato, son los entorchados, son los hilitos que lleva de metal. Esos son los que yo sabía que eran las tripas de gatos. Pero bueno, me encontré con algunos documentos
navegando aquí en el internet y dicen que eran amarres con tripas de gato. Bueno, entonces eso yo lo descarto porque ¿cómo podrías amarrarlo con tripas de gato? Bueno, eh, la banda de guerra nace con fines militares, fines castrenses. Porfirio Díaz ingresa a la banda de guerra al ejército, sobre todo con la necesidad de comunicarse. Mete lo que es la corneta y después introduce el tambor casi a la par. ¿Por qué? Porque la corneta la usaban para que los militares de la época, al momento de escuchar un toque, que esa es la finalidad, transmitir una orden, porque había órdenes a viva voz, pero ahora tendrían que transformarla en un toque para llamar a los militares. Por ejemplo, ellos iban a tener una reunión, ciertas personas deberían tener una reunión, ciertos militares, y el corneta de órdenes ejecutaba ese toque, precisamente, que ahorita se llama reunión. ¿Sale? Vamos a tener una asamblea, ejecutaba el toque de asamblea. Necesito que las clases, es decir, los cabos y sargentos, se reúnan, ejecutaba el toque de clases. Entonces, así todos los toques militares tienen algún significado y sirven para comunicarse. Se dice que sirve para suplir las órdenes a viva voz que se encuentran precisamente en el manual de banda de guerra de los militares de la Sedena, ¿sale? Entonces se introduce también el tambor, pero ¿qué finalidad tenía el tambor en un ejército? Pues precisamente cuando ellos, los militares, tenían enfrentamientos y avanzaban o simplemente avanzaban de una ciudad o de un pueblo a otro, es decir, caminaban o marchaban. Me marcho de aquí, vamos a marchar a, ¿sí? Entonces por eso se usa la palabra marcha. Cuando ejecutamos esos toques largos, que le llamamos marchas, precisamente tiene que ver con eso, porque esos toques se ejecutaban mientras marchaban, es decir, mientras caminaban de un pueblo a otro para tener enfrentamientos o para llegar a lo que fueran. Pero eran precisamente las marchas. Recuerden que la palabra marcharse significa irse o caminar. Entonces de ahí surge la palabra que se adopta para ese toque, la palabra marcha. Y ahora ahí está la diferencia entre decir que es una marcha o un toque reglamentario. ¿Sale? Hay toques de ordenanzas y hay marchas. Esa es la diferencia. Normalmente las marchas son más largas que los toques, a excepción de las dianas. ¿De acuerdo? Diana antigua y diana moderna, que son considerados también como toques, pero son precisamente eso, dianas. Dianas, ¿sale? Que se dividen muchísimo. Bueno, entonces es ahí, amigos, donde surge la necesidad de una banda de guerra. Se juntan los instrumentos. Ustedes pueden buscar imágenes en Google donde se nota claramente cómo eran los tambores de la época, cómo eran las cornetas de la época. Y les voy a decir algo. Los instrumentos, lo que se usaba en los ejércitos franceses, pues precisamente eran esos, el tambor y la corneta, ¿no? Pero si se dan cuenta, en ninguna parte de acá de lo que es América se usan las bandas de guerra como en México. Se dice que tiene una similitud con las bandas de guerra de Chile. Pero México tiene una particularidad porque solamente usa 3 instrumentos, 4 cuando mucho. Pero lo más comunes son tambor y corneta, hasta ahí. Ya hay algunas armas, como la Marina, por ejemplo, la Secretaría de Marina, usan el clarín. Si te vas, creo que caballería usa clarín también. No recuerdo cuál es el arma que usa trompeta, ¿sí? Pero se usa pues nada más ciertas armas. En las bandas de guerras comunes, acá en México, usamos la corneta. Entonces, hay otra cosa, también debo aclarar que la palabra banda de guerra surge porque precisamente se usaba para eso, para los enfrentamientos, pero que acá en México se dice que hay un tratado de paz que se firmó creo que en el 96, 1996, y desde entonces las bandas de guerra se llaman bandas de marchas. En realidad seguimos llamándoles bandas de guerra, la verdad, porque son tratados o no sé
que no dan a conocer a las personas que nos dedicamos a esto de las bandas de guerra. Los manuales se siguen imprimiendo como banda de guerra. Ciertamente lo que estamos haciendo tiene orígenes castrenses, militares, porque por ejemplo en una escuela, una banda de guerra escolar, pues no va a ejecutar un toque, por ejemplo, de alarma para sus alumnos, un toque de ataque, un toque de fuego. Entonces muchos toques no se ejecutan. Las bandas de guerras escolares se limitan solamente a ejecutar marchas y los honores, que es lo más importante, porque estamos hablando de lo cívico, ya de lo que es el patriotismo. Bandera, himno, bandera, saber nuestro himno nacional, saber nuestro toque de bandera, saber la historia del himno nacional, saber el himno nacional, porque hay muchas personas, incluso integrantes de bandas de guerra, que no se saben el himno nacional mexicano. Y me atrevo a decir que hay incluso instructores y profesores que no se saben el himno nacional mexicano, y es muy importante saber la letra y también saber el significado de las palabras para saber qué estamos diciendo, ¿sí? Entonces hay que trabajar en ello. Yo les recomiendo que lo hagan, porque cuando estás cantando en una ceremonia, y yo lo he visto con muchas personas, incluso adultos, que mexicanos, sajito de guerra en la selva. Y entonces empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el himno nacional. Entonces vamos trabajando en ello. Bueno, esa es la banda de guerra, es así como surge la banda de guerra. Tiene que ver con el ejército mexicano, tiene que ver con el porfiriato. Y es así como se une el tambor y la corneta y da origen a lo que hasta ahorita se sigue trabajando. Porque debo aclarar, amigos, profesores, alumnos, profesores de educación física que me apoyan en el canal, que la banda de guerra tiene, como el derecho mexicano, como muchos derechos en el mundo, como todo, muchas lagunas. Es decir, la banda de guerra está regulada con un reglamento militar, ¿sí? Pero precisamente eso es reglamentario, es un reglamento. Sin embargo, las mismas bandas de guerra pueden hacer sus marchas propias, que se llama categoría libre o nivel libre, y hacer o ejecutar movimientos o toques que ellos quieran. ¿Sale? Tienen todo el derecho de hacerlo mientras no sea lo reglamentario. ¿De acuerdo? No se puede modificar, por ejemplo, que estás cantando el himno y hacer tirar las baquetas o no sé, cualquier cosa. Eso ya es aparte. Pero sí, las bandas de guerras, al igual que las escoltas de bandera, al momento de hacer una exhibición, como se está calificando qué tan audaz, qué tan capaces son de llegar a hacer algunos movimientos o ejecuciones, entonces son libres de hacer lo que ellos determinen, lo que su instructor determine. Y debo aclarar también que el hecho de ejecutar una primera posición, una segunda posición, por ejemplo, la ejecutan de diferentes formas y es válido también. Es válido porque mientras que haya uniformidad en los movimientos, se pueden ejecutar también de tal forma que lo que yo explico aquí de los movimientos, si es reglamentario, pues así es. Pero si no es reglamentario, si tu instructor te dijo que es de esta forma o consideró que sale mejor de otra forma, se puede llevar a cabo también sin ningún problema, ¿de acuerdo? Porque tampoco hay una penalidad para ello. No se, al contrario, ejecutas movimientos libres de lanzamientos de baquetas, que a muchos no les agrada, les debo aclarar también, pero si les sale bonito, pues si luce, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos alumnos de preescolar, de primaria, que están pequeñitos, son unos bebés, pero ejecutan los movimientos precisos, muy padres, y el papá y la mamá están, los abuelitos están muy contentos porque su nieto, su hijo, su hija está ejecutando muy bien los movimientos. Entonces, partiendo de ahí, pues hay que hacer las cosas, pero hacerlas bien también, ¿sale? Entonces, amigos, este es el origen de la banda de guerra en México, quien la introdujo, cómo se unen. De hecho, las marchas, como la marsellesa, sabemos que es el himno francés, pero aquí se ejecuta como marcha. Saint Meuse también como marcha. Y así hay muchas que ahorita, debo aclarar también, se están ya cambiando las marchas reglamentarias, ya no son las que eran. Por ejemplo, en mi tiempo, que yo estaba aprendiendo ya por el 98, pues no son las mismas que ahorita. Sin embargo, son unas marchas muy bonitas y no hay que dejar de practicarlas, porque pues hay que transmitirlas también, ¿sale? Y que no se pierdan, sobre todo.
Algunas ni el nombre me sé, pero están muy bonitas. Saludos a todos amigos, gracias por el apoyo. Buena salud y buenas vibras para todos. Chao, chao, chao.